Hola chicos, en este video voy a explicarles algunos de los ejercicios de nuestro trabajo práctico. Este trabajo práctico es el en el cual vamos a basarnos para nuestro examen sumativo, ¿sí? Entonces, incluye todas las fórmulas que vimos hasta ahora de geometría analítica, que son distancia entre dos puntos, punto medio, pendiente de una recta y área de un polígono, ¿sí? Entonces, los temas que están en este trabajo práctico son ya temas de examen que incluyen a las fórmulas combinadas en cada ejercicio, ¿sí? El primero dice entonces, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto al triángulo de vértices ABC? Y nos da ahí las coordenadas de los vértices. Entonces, lo primero que tienen que hacer siempre es representar ya gráficamente para tener una idea eh, de cómo se ve este polígono y poder ir respondiendo a las preguntas. El vértice A está en 2, 5, entonces sería 2 a la derecha y 5 hacia arriba. Acá estaría el vértice A. El vértice B está en menos 2, 2, 2 a la izquierda y 2 arriba. Y el vértice C está en 1 menos 2, 1 a la derecha y 2 abajo sería. Entonces unimos estos tres puntos y este sería el triángulo representado en el plano cartesiano. No tienen que olvidarse siempre de nombrar a los ejes, al eje X y al eje Y. Esto es importantísimo, ¿sí? Bueno, una vez que ya tenemos ahí el triángulo, pareciera que es un triángulo rectángulo, parecía que aquí hay un ángulo de 90, pero eso vamos a verificarlo después aplicando las fórmulas. Entonces, lo primero que me dice es que el perímetro es 19, así que para poder responder a la primera afirmación y decir si esta es falsa o verdadera, tenemos que hallar el perímetro de este triángulo. Y como lo que tenemos son los vértices, lo que podemos usar es la fórmula de la distancia entre dos puntos. Recordemos la fórmula. La fórmula ya despejada sería distancia es igual a raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces aquí se tiene que repetir el proceso 3 veces. Vamos a comenzar primero hallando la distancia, por ejemplo, entre los puntos A y B, ¿sí? Entonces lo que tengo que considerar son las coordenadas de A y las coordenadas de B, ¿sí? Vamos a mirar acá arriba entonces, vamos a considerar como punto 2 AB y como punto 1A. Entonces restamos las abscisas. Sería entonces menos 2, ¿sí? Menos 2 al cuadrado más 2 menos 5. A partir de acá ustedes todo esto ya pueden cargar en la calculadora porque estos son procesos eh, repetitivos, ¿verdad? Acá el objetivo es finalmente llegar al perímetro, entonces no hace falta que me muestren todo el proceso de lo que están haciendo. Entonces cargamos todo eso ya en la calculadora directamente, entonces tenemos que es la raíz cuadrada, esto nos daría raíz cuadrada de 25 y el resultado entonces sería 5. 5 unidades, decimos, ¿sí? Por lo tanto, esta distancia del punto A al punto B es 5, ¿sí? Este lado entonces mide 5 unidades. Se repite ese proceso ahora, pero utilizando, por ejemplo, los puntos B y C. Estaríamos calculando entonces la longitud del lado BC del triángulo. Y lo que hacemos entonces es mirar ahora las coordenadas de B y de C. Acá es que hay que prestar mucha atención porque con un signo que coloquemos mal, el resultado ya va a cambiar muchísimo, ¿verdad? Entonces vamos a colocar 1 menos menos 2 o 1 más 2 directamente al cuadrado más menos 2 menos 2 al cuadrado también. Cargamos todo esto en la calculadora, entonces nos quedaría la raíz de en 1 más 2 que es 3 al cuadrado 9 más menos 4 al cuadrado que es 16. Y nos queda también 5 unidades. Por lo tanto, este lado BC también mide 5 unidades. Ahí, por ejemplo, ya nos damos cuenta de que este triángulo va a ser un triángulo isósceles, ¿sí? El isósceles es el que tiene dos lados congruentes, dos lados de la misma medida. Ahora vamos a hallar la distancia, la última que sería la distancia AC. Entonces, la distancia de A a C. Miramos entonces las coordenadas de A y de C en esta ocasión. A y C.
Y vamos entonces escribiendo, sería 1 menos 2 al cuadrado más menos 2 menos 5 al cuadrado. Todo esto cargamos en la calculadora entonces y nos quedaría raíz de 50. Entonces, cuando hacemos raíz de 50 y se extraen factores, queda finalmente 5 raíz de 2 unidades. Así que para responder a la primera, tenemos que hallar el perímetro del triángulo, que sería sumar las longitudes de los tres lados. 5 más 5 y más 5 raíz de 2. Vamos a cargar esto en nuestra calculadora y vamos a pasar a decimales para tener una aproximación. Y nos da aproximadamente 17,1 unidades. ¿Sí? Este sería el perímetro. Entonces, todo este proceso, chicos, solamente para decir que este primero es falso. El perímetro no es 19, el perímetro es aproximadamente 17. En el segundo nos dice que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo verifica el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tengo que probar yo. Si es que verifica el teorema de Pitágoras, que me dice que la suma de un cateto al cuadrado más el otro cateto también al cuadrado siempre da como resultado el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, en este caso, los catetos serían el lado AB y el lado BC, que son los lados de menor longitud, ¿verdad? Entonces, si nosotros elevamos 5 al cuadrado, que es la longitud de este lado, más 5 al cuadrado, que es la longitud del otro lado, y luego elevamos al cuadrado lo que sería la hipotenusa, aparentemente, y lo elevamos al cuadrado, entonces esta igualdad se tiene que verificar. O sea, me tiene que salir lo mismo del lado izquierdo y del lado derecho el signo igual. ¿Sí? 5 al cuadrado 25 y 5 al cuadrado 25, y esto entonces me da 50. Y esto así mismo cargan en su calculadora. Este cuadrado le afecta al 5 y también a la raíz de 2. Si van a hacer directo con calculadora, no olviden colocar el paréntesis, y esto también da 50. O sea que que se cumpla esta igualdad me está diciendo que sí verifica el teorema de Pitágoras, y por lo tanto eso me afirma que es un triángulo rectángulo. Así que este 2 sí es verdadero. Y el tercero me dice es un triángulo isósceles. Un triángulo es isósceles si tiene dos lados congruentes o dos lados que midan lo mismo. Y verificamos también que acá dos lados miden lo mismo, ¿verdad? Entonces en el 3, lo que podemos decir para justificar el 3 es que la distancia AB es igual a la distancia BC, por ejemplo. Y ahí podrían colocar las distancias, ¿verdad? 5 unidades y 5 unidades. Con esto ya estamos justificando. También pueden escribir, ¿verdad?, la definición de lo que es un triángulo isósceles para responder. Y esto también sería verdadero. Entonces tengo que marcar la opción correcta, ¿verdad? Y sería 2 y 3. Sería la opción D. Acá no hace falta 3. ¿Sí? Todo este proceso tiene que mostrarme en cada ejercicio. Es muy importante y el examen va a ser así. Entonces este es el primer ejemplo y ahora voy a explicar el siguiente.